Abel, por la fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Has pasado toda tu vida leyendo historias sobre milagros, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen experimentarlos y otras no? Existe un patrón oculto en las Escrituras, un hilo dorado que conecta cada avance imposible. Desde un pastorcillo que derriba a un gigante, hasta murallas que se desmoronan con el sonido de trompetas, hay un capítulo que contiene la respuesta. Y esa respuesta no es lo que la tradición religiosa a menudo nos ha enseñado. No se trata de pensamiento positivo o de un simple deseo optimista, se trata de una fuerza sobrenatural, una fuerza tan real que puede, literalmente, mover la mano de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más incomprendidos de la Biblia, uno que revela cómo la gente común y corriente puede acceder a un poder extraordinario. Imagina la escena: dos hermanos caminan bajo el sol, llevando sus ofrendas ante Dios. Pero en sus corazones, albergan intenciones completamente distintas. Caín trae las verduras de su huerto, los frutos y granos que ha cultivado y cosechado con esmero. Pero Abel, él trae a su mejor cordero. Un cordero que vio nacer, que alimentó con sus propias manos. Ambos han trabajado duro bajo el mismo sol, pero solo uno de ellos comprende verdaderamente lo que Dios anhela de su corazón. Abel mira a su cordero más gordo y sabe, sin la menor duda, que esto es lo que Dios merece. No el cordero enfermo que podría morir en cualquier momento, no el más pequeño que no echaría de menos, sino el mejor de todo su rebaño. Este cordero representaba todo lo bueno que Abel podía ofrecer. La Escritura nos revela algo asombroso sobre el corazón de Abel. Allí se nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. La ofrenda de Abel no fue simplemente seguir una regla religiosa o una tradición que alguien le enseñó. Su corazón era radicalmente diferente al de su hermano. Abel veía a Dios como santo y perfecto, como alguien digno de lo mejor, nunca de las sobras o de una opción de segunda clase. Su sacrificio nació de una fe y un amor genuinos, no de un sentido del deber o la obligación. Mientras que la ofrenda de Caín fue rechazada por la condición de su corazón, la de Abel fue aceptada porque provenía de la fe. Este momento estableció un principio clave que resonaría a lo largo de toda la historia: Dios valora nuestro corazón, no solo nuestras acciones. Ahora, en un mundo que se volvía cada vez más oscuro y violento, hubo un hombre que eligió un camino completamente diferente al de todos los que lo rodeaban. Su nombre era Enoc. Él no era alguien que solo rezaba cuando los problemas llamaban a su puerta o que recordaba a Dios en festividades religiosas especiales. No, cada mañana, al abrir los ojos, conversaba con Dios como un amigo habla con su compañero más cercano. Y cada noche, antes de dormir, caminaban juntos por la creación, compartiendo pensamientos y sueños, discutiendo lo que habían visto durante el día y las posibilidades del mañana. Esto no era una rutina religiosa o un ritual vacío, era una relación real y vibrante con el Creador del universo. Mientras otros perseguían la riqueza, el poder y el placer, Enoc perseguía el corazón de Dios. Durante 3 siglos completos, 300 años, Enoc vivió esta increíble vida de comunión diaria con el Todopoderoso. Y entonces, sucedió algo que no tenía precedentes en la historia humana y que no volvería a ocurrir hasta la época de Elías, muchos siglos después. La Escritura explica este evento milagroso. Allí leemos que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En un día cualquiera, durante uno de sus paseos habituales, Enoc simplemente desapareció. Su familia lo buscó por todas partes, sus amigos gritaron su nombre, pero Enoc se había ido por completo. Porque Dios atesoraba tanto su amistad que decidió llevarlo directamente al cielo, sin que tuviera que experimentar la muerte. La vida de Enoc es una prueba de que una amistad íntima con Dios no solo es posible, sino que es lo que Él más desea de cada uno de nosotros. Imagina esto: el sol brilla intensamente en un cielo azul y despejado cuando Dios le habla a Noé sobre algo que la humanidad nunca había presenciado, una inundación masiva que cubriría toda la tierra. Dios le advirtió que todo ser vivo perecería, excepto aquellos que Noé salvara en un arca más grande de lo que nadie podría haber imaginado. En ese momento de la historia, la lluvia era solo una fina niebla que humedecía el suelo, nadie había visto tormentas devastadoras ni inundaciones capaces de matar.
La idea de que el agua cayera del cielo en cantidad suficiente para cubrir las montañas parecía absolutamente ridícula para cualquiera que escuchara a Noé hablar de ello. Pero Noé creyó cada palabra que Dios le dijo. Sin cuestionar, sin dudar, comenzó de inmediato el proyecto monumental que había recibido de Dios. Durante más de 100 años, más que la vida de un hombre, Noé martilló y dio forma a la madera, mientras sus vecinos se reían, lo señalaban y hacían bromas sobre el viejo loco que construía un barco en tierra seca. La Escritura nos revela por qué Noé pudo trabajar con tanta fidelidad durante tanto tiempo. Allí se nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cada día, durante décadas, Noé trabajaba en esa arca gigantesca mientras la gente se burlaba de él. Los niños quizás le tiraban piedras a ese extraño barco, y los adultos seguramente cuestionaban la cordura de Noé. Pero Noé siguió trabajando, porque confiaba más en la palabra de Dios que en la opinión de los hombres. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo, la gente probablemente todavía se reía. Pero cuando la lluvia continuó durante días, semanas y luego 40 días y 40 noches enteras, la risa se convirtió en gritos. El agua subió y subió hasta cubrir todas las altas montañas de la tierra. Solo Noé, su familia y los animales que Dios le había indicado que reuniera sobrevivieron a la inundación que destruyó el mundo entero. Abraham había construido exactamente el tipo de vida que la mayoría de la gente pasa toda su existencia tratando de alcanzar. Vivía cómodamente en la próspera ciudad de Ur, con una riqueza considerable, siervos leales que atendían sus necesidades diarias y una seguridad total para su futuro. Su negocio era exitoso, su reputación era impecable y su familia era muy respetada en toda la comunidad. Y entonces, un día, Dios dijo algo que lo cambió todo en la cómoda vida de Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No había un mapa detallado que indicara la ruta, ni direcciones específicas sobre a dónde ir, ni un cronograma que explicara cuánto tiempo tomaría el viaje. Solo una simple orden: deja todo lo que conoces y confía en que Dios te guiará al destino. La mayoría de la gente habría pasado meses haciendo cientos de preguntas prácticas: ¿a dónde vamos exactamente? ¿Cómo sabremos cuándo hemos llegado? ¿De qué viviremos en el camino? ¿Quién comprará nuestras propiedades? ¿Y si no encontramos comida o agua en el camino? Pero Abraham no hizo ninguna de estas preguntas lógicas. La Escritura revela la increíble respuesta de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham inmediatamente empacó todas sus posesiones, a su esposa, sus siervos, su ganado, sus tiendas, todo lo que poseía, y comenzó a caminar hacia un destino que no podía ver. La fe de Abraham no era ciega ni tonta, era una confianza bien fundada en el carácter perfecto de Dios. Conocía a Dios lo suficiente como para saber que sus promesas eran completamente fiables, incluso cuando parecían humanamente imposibles. La disposición de Abraham a dejar atrás toda seguridad y familiaridad demuestra que la verdadera fe requiere que rindamos nuestros cómodos planes para abrazar la voluntad perfecta de Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Cuando Sara escuchó a Dios hacer una promesa que era completamente imposible según las leyes de la naturaleza, ella ya tenía 90 años. Su cuerpo había pasado la edad de procrear hacía décadas, y su esposo, Abraham, se acercaba a los 100 años. Tener un hijo a su avanzada edad parecía absolutamente absurdo según todas las leyes médicas y biológicas que rigen la reproducción humana. Durante años, Sara había soñado con tener un hijo en sus brazos, pero esos sueños se desvanecieron lentamente con cada año y cada mes sin concebir. Y ahora, cuando su cuerpo estaba tan viejo que ni siquiera podía considerar la posibilidad, Dios le prometía aquello por lo que había perdido toda esperanza. Pero cuando Sara escuchó la promesa de Dios de darle un hijo, algo poderoso y sobrenatural ocurrió en lo profundo de su ser. Se enfrentó a una elección que definiría el resto de su vida: podía centrarse en su edad y las limitaciones de su cuerpo, o podía centrarse en el poder ilimitado y la fidelidad de Dios. La Escritura nos muestra la increíble decisión de Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara no fingió ser joven ni ignoró los hechos obvios de su condición física. Simplemente eligió creer que la promesa de Dios era infinitamente más poderosa que las limitaciones de la naturaleza. Sara juzgó que Dios era fiel.
Evaluó su carácter y llegó a la conclusión de que era completamente digno de confianza, incluso cuando su promesa parecía contradecir todo lo que podía ver y entender. Cuando el bebé Isaac finalmente nació, la risa de pura alegría de Sara resonó en su campamento, demostrando a todos que no hay absolutamente nada demasiado difícil para el Dios que cumple su palabra. Cuando muchas personas escuchan la historia del sacrificio de Isaac, se lo imaginan como un niño pequeño, pero ese no era el caso. Había crecido hasta convertirse en un joven fuerte, lo suficientemente grande como para cargar la pesada leña por un empinado sendero de montaña, y lo suficientemente inteligente como para notar que faltaba algo muy importante en sus preparativos para el sacrificio. Mientras subían juntos el monte Moría, la mente de Isaac comenzó a analizar la situación. Tenían fuego para encender la ofrenda, suficiente madera para quemarla, y el cuchillo que Abraham necesitaría para sacrificar al animal. Pero cuando Isaac miró a su alrededor, se dio cuenta de que habían olvidado el elemento más crucial, el cordero mismo. Cuando Isaac le preguntó a su padre sobre este descuido evidente, la respuesta de Abraham fue simple pero profunda: «Hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto». Mientras continuaban caminando y hablando, Isaac lentamente comenzó a comprender algo que le heló la sangre: él era el cordero que su padre planeaba ofrecer. Cuando Abraham finalmente ató las manos de Isaac y lo colocó sobre el altar que habían construido juntos, Isaac se enfrentó a la prueba de fe más difícil que cualquier joven pudiera imaginar. Era lo suficientemente fuerte como para luchar contra su anciano padre y lo suficientemente rápido como para bajar corriendo la montaña y escapar. Pero Isaac no luchó ni intentó huir. En cambio, eligió confiar completamente en su padre terrenal, Abraham, y en su padre celestial, Dios. La fe de Isaac fue tan extraordinaria como la de Abraham. Creyó que el plan de Dios era perfecto y bueno, incluso cuando todo parecía absolutamente aterrador y equivocado. Esa increíble confianza y sumisión salvó la vida de Isaac, cuando Dios proveyó el carnero atrapado en un zarzal cercano. Pero, lo que es más importante, la disposición de Isaac a entregar su propia vida demostró que la verdadera fe a veces requiere confiar en Dios, incluso cuando su plan parece conducir a la muerte misma. Jacobo pasó la mayor parte de su vida adulta maquinando, manipulando y arrebatando cosas que no le pertenecían. Se aprovechó del hambre de su hermano gemelo, Esaú, para estafarle su primogenitura. Engañó a su padre casi ciego, Isaac, fingiendo ser Esaú para robar la bendición que pertenecía a su hermano. Trabajó para su tío Labán durante años, buscando constantemente formas de ser más astuto y superarlo. El nombre de Jacobo significa literalmente engañador o suplantador, alguien que toma el lugar de otro mediante el engaño. Durante décadas, vivió a la altura de ese nombre, siempre planeando su próxima ventaja, siempre arrebatando más. Pero muchos años después, cuando Jacobo yacía en su lecho de muerte en Egipto, algo inesperado y hermoso le sucedió a este anciano maestro del engaño. La edad y la experiencia le habían enseñado que todas sus maquinaciones y arrebatos nunca le habían traído la satisfacción que anhelaba. Solo la gracia y la bendición de Dios importaban realmente. La Escritura captura esta asombrosa transformación. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Con su último aliento y la poca fuerza que le quedaba, Jacobo puso sus manos curtidas sobre las cabezas de los dos hijos de José, Efraín y Manasés, y declaró las promesas de Dios para su futuro. Este hombre, que había pasado toda una vida robando bendiciones de otros, ahora estaba dando libremente bendiciones a la siguiente generación. Mientras se apoyaba pesadamente en su bastón, esa simple pieza de madera se convirtió en un altar donde adoraba al Dios que pacientemente había transformado su corazón codicioso en un corazón generoso. La escena de la muerte de Jacobo es un testimonio de que la gracia de Dios puede redimir incluso las vidas más rotas y egoístas, convirtiendo la manipulación en adoración y el engaño en bendición. José vivió la mayor parte de su vida adulta en Egipto, experimentando los altibajos más extremos que cualquiera podría imaginar. Llegó como un esclavo adolescente, fue acusado falsamente y arrojado a la cárcel, y luego, milagrosamente, ascendió para convertirse en el segundo hombre más poderoso en la nación más avanzada de la tierra en ese momento. Durante décadas, José sirvió como la mano derecha del faraón, administrando los recursos del reino, supervisando proyectos de construcción masivos y ayudando a Egipto a ser aún más próspero e influyente. Su familia se mudó a Egipto durante una gran hambruna y se volvieron ricos y cómodos en su nuevo hogar. Egipto le dio a José y a su familia todo lo que necesitaban: protección, prosperidad, estatus y paz.
La mayoría de la gente habría considerado a Egipto como su hogar permanente y se habría olvidado de las promesas que Dios le había hecho a sus antepasados. Pero José llevaba algo en su corazón que la prosperidad nunca podría borrar. Cuando José sintió que su vida se acercaba a su fin, recordó algo de vital importancia que su bisabuelo Abraham había enseñado a la familia muchos años antes. Esta tierra, por muy cómoda y próspera que se volviera, nunca estuvo destinada a ser su destino final. Dios le había prometido a Abraham una tierra diferente, y José sabía con absoluta certeza que Dios siempre cumple sus promesas. La Escritura revela la fe inquebrantable de José en la fidelidad de Dios. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. José creía tan completamente que Dios algún día sacaría a sus descendientes de Egipto y los llevaría de regreso a la tierra prometida que hizo que su familia hiciera un juramento solemne. Cuando Dios finalmente los llamara a salir de Egipto, debían prometer llevar sus huesos con ellos. José no sabía cuándo ocurriría ese éxodo, podría ser al año siguiente o en varios siglos, pero sabía sin la menor duda que sucedería, porque Dios lo había prometido. Y efectivamente, 400 años después, cuando Moisés finalmente sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, llevaron cuidadosamente los huesos de José con ellos, tal como él había pedido. La fe de José se extendió a lo largo de 4 siglos, demostrando que una confianza genuina en las promesas de Dios puede superar imperios, generaciones e incluso la muerte misma. Amram y Jocabed vivían bajo el terror absoluto del cruel decreto del faraón. La orden despiadada del rey era que todo niño varón hebreo debía ser ejecutado inmediatamente después de su nacimiento. Los soldados egipcios patrullaban las comunidades hebreas día y noche, con los oídos entrenados para captar el primer llanto de un recién nacido. Las madres de Gosén lloraban en secreto, sabiendo que sus hijos enfrentaban una sentencia de muerte segura en el momento en que respiraban por primera vez. Las parteras hebreas ya habían comenzado su silenciosa rebelión, diciéndole al faraón que las mujeres hebreas eran más fuertes que las egipcias y daban a luz antes de que pudieran llegar. Pero el nuevo decreto del faraón era aún más brutal: todo niño varón hebreo debía ser arrojado al Nilo inmediatamente después de nacer. Pero cuando Jocabed dio a luz a Moisés, sucedió algo extraordinario que cambió el curso de la historia. Mientras miraba a su pequeño hijo en esos preciosos primeros momentos, vio algo que hizo que su corazón se acelerara de esperanza, no de miedo paralizante. No era solo otro bebé hermoso, este niño era especial, marcado por Dios para lograr algo más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Durante 3 meses increíblemente peligrosos, Amram y Jocabed escondieron a su hijo de los escuadrones de la muerte que rondaban su comunidad. Cada llanto de Moisés, cada pequeño sonido, podría haber traído a los soldados egipcios a su puerta. Un vecino sospechoso podría haberlos delatado a las autoridades por un puñado de plata. Ser descubiertos significaba la muerte inmediata, no solo para el bebé, sino para toda la familia que se atrevió a desafiar la orden directa del faraón. La Escritura revela su extraordinario coraje frente a un peligro abrumador. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Amram y Jocabed tomaron una decisión consciente de confiar en la protección de Dios en lugar de obedecer la malvada orden del faraón. Entendieron instintivamente que proteger una vida inocente era infinitamente más importante que obedecer una ley malvada, sin importar quién la hubiera emitido. Su fe les dio la fuerza sobrenatural para arriesgar absolutamente todo, su propia seguridad, la vida de sus otros hijos e incluso sus propias vidas, para salvar a Moisés del decreto asesino del faraón. Cuando Moisés se hizo demasiado grande y ruidoso para esconderlo, hicieron una canasta impermeable y la pusieron en el río Nilo, confiando completamente en que Dios protegería a su hijo especial. Su acto de rebelión desesperada no solo salvó la vida de Moisés, sino el futuro de toda la nación hebrea. Si esta idea de una fe que desafía decretos y lógicas humanas resuena contigo, te animo a que le des un me gusta a este vídeo para que este mensaje pueda llegar a más personas que lo necesitan. Y si no quieres perderte ni un solo capítulo de este profundo viaje a través de la fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Moisés creció con todos los lujos y privilegios que el mundo antiguo podía ofrecer. Como nieto adoptivo del gobernante más poderoso de la tierra, vestía las mejores ropas egipcias, comía manjares preparados por chefs reales, recibía la educación más avanzada disponible en cualquier lugar y obtenía respeto inmediato de todos los que lo veían. Las riquezas y el poder ilimitados de Egipto estaban a su alcance. El palacio real era su hogar,
con sus magníficas columnas, hermosos jardines y sirvientes que atendían todas sus necesidades. La nobleza egipcia lo trataba como a uno de los suyos, y tenía acceso a las vastas bibliotecas, el entrenamiento militar y las conexiones políticas del reino. Esto podría haberlo llevado a la cima del éxito mundano. Pero en lo profundo de su ser, Moisés llevaba una pesada carga secreta que ningún lujo egipcio podía aliviar. Conocía la verdad sobre su verdadera identidad, no era realmente de la realeza egipcia. Era hebreo, miembro de la despreciada nación de esclavos que su abuelo adoptivo estaba oprimiendo sistemáticamente con una crueldad creciente. Cada día, Moisés veía a los esclavos hebreos sufrir bajo el látigo egipcio mientras él disfrutaba de los privilegios egipcios. Veía a su propia gente construir los monumentos del faraón con su sudor y sus lágrimas, mientras él vivía en un lujo confortable. La contradicción entre su vida cómoda y el sufrimiento de su pueblo creó un conflicto dentro de él que se intensificó año tras año. Cuando Moisés llegó a la edad adulta, se enfrentó a la elección más definitoria que cualquiera podría imaginar. Podía continuar viviendo como realeza egipcia, fingiendo ser alguien que no era, disfrutando de los placeres temporales y el éxito mundano mientras su verdadero pueblo sufría y moría. O podía elegir su verdadera identidad como hebreo, incluso si eso significaba renunciar a absolutamente todo lo que era cómodo, familiar y seguro. La Escritura nos muestra la extraordinaria elección de Moisés que cambió la trayectoria de toda su vida. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, de manera consciente y deliberada, salió del palacio y eligió sufrir con los esclavos en lugar de prosperar con sus opresores. Vio claramente que los tesoros de Egipto, por muy impresionantes que parecieran, finalmente se desvanecerían y desaparecerían, pero el galardón de Dios duraría por la eternidad. Moisés eligió su verdadera identidad sobre su falsa identidad, los valores eternos sobre la comodidad temporal y la aprobación de Dios sobre el aplauso de los hombres. El mar Rojo se extendía ante ellos como una barrera imposible, sus aguas de un azul profundo se extendían a ambos lados mucho más allá del horizonte. Detrás de ellos, las tropas de élite del faraón se acercaban, un trueno que se aproximaba. Con 600 carros de guerra escogidos, caballos entrenados para la batalla y armas diseñadas para una matanza eficiente, 600.000 hombres hebreos, más sus esposas, hijos y parientes ancianos, un total de casi 2 millones de personas, estaban completamente atrapados entre la certeza de ahogarse y la certeza de ser masacrados por los soldados más selectos de Egipto. No había camino para rodear el agua, no había barcos para cruzar, ni tiempo para construir ningún tipo de puente. El pueblo entró en pánico total, gritándole a Moisés con miedo e ira por haberlos conducido a esta evidente trampa mortal. Clamaban que preferirían haber permanecido como esclavos en Egipto que morir como hombres libres en este desolado desierto. Su fe, que había estado creciendo durante las 10 plagas de Egipto, ahora se derrumbaba bajo la presión de circunstancias aparentemente imposibles. Pero Moisés escuchó la voz de Dios resonando claramente en sus oídos, por encima de su miedo y caos. Siguiendo la instrucción divina, levantó su vara sobre el mar imposible que bloqueaba su escape. Y entonces sucedió algo que nunca antes había ocurrido en la historia humana y que nunca se ha repetido. La Escritura describe este evento milagroso. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Durante esa larga y aterradora noche, Dios usó un viento fuerte como un cuchillo para partir las poderosas olas del mar Rojo por la mitad, creando un camino completamente seco en medio del abismo, flanqueado por muros de agua que se elevaban como acantilados. Cuando las primeras luces del amanecer atravesaron la oscuridad, Moisés fue el primero en entrar al mar, y toda la nación hebrea, hombres, mujeres, niños y ancianos, lo siguieron, caminando paso a paso por el mismo lecho marino que horas antes había sido un abismo de olas turbulentas. Los imponentes muros de agua se mantuvieron firmes, sostenidos por la mano invisible pero todopoderosa de Dios. Los niños pequeños caminaban seguros entre paredes de agua que se elevaban mucho más altas que cualquier muralla de la ciudad, y los ancianos avanzaban con paso firme, sin tropezar. Incluso sus rebaños, sus pesados carros y todas sus posesiones pasaron de manera segura por esa tierra seca que no se convirtió en lodo, ni siquiera bajo el peso de una vasta multitud. Pero cuando el ejército del faraón intentó seguir por el mismo camino que los hebreos habían tomado, los imponentes muros de agua se derrumbaron con una fuerza atronadora,
ahogando a todos y cada uno de los soldados egipcios. Ni un solo superviviente regresó a Egipto para informar lo que había sucedido. La misma intervención milagrosa trajo la salvación a los hebreos y la destrucción total a los egipcios. El mismo camino trajo la libertad a aquellos que confiaron en el poder de Dios y la muerte a aquellos que confiaron solo en su propia fuerza militar. Las enormes murallas de Jericó nunca habían sido conquistadas en siglos, sin importar el tamaño, la habilidad o la determinación del ejército atacante. No eran simples muros defensivos que los ejércitos habían aprendido a superar mediante tácticas de asedio. Eran una maravilla arquitectónica, tan gruesos que se podían construir casas enteras en su cima, tan altos que bloqueaban el sol de la mañana, y tan fuertes que podían resistir cualquier arma de guerra o máquina de asedio conocida. Cualquier experto militar del mundo antiguo habría declarado que era absolutamente imposible tomar Jericó por medios convencionales. La ciudad estaba perfectamente situada, bien abastecida y protegida por murallas que parecían llegar hasta el cielo. Pero Dios le dio a Josué un plan de batalla que era completamente ilógico según la sabiduría militar humana y el pensamiento estratégico. En lugar de construir máquinas de asedio, erigir escaleras o llevar arietes, el ejército israelita simplemente debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días consecutivos. En el séptimo día, debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, tocar las trompetas fuertemente y gritar con todas sus fuerzas. Durante 6 días, la gente de Jericó observó desde las murallas cómo este extraño ejército marchaba silenciosamente alrededor de su ciudad, llevando un cofre dorado, pero sin ninguna intención de atacar. Deben haberse reído de lo que parecía ser la estrategia militar más ridícula que alguien hubiera intentado jamás. Pero Josué y los israelitas hicieron exactamente lo que Dios les había ordenado, incluso cuando parecía una tontería para todos los observadores. Habían aprendido de su experiencia en el desierto que los caminos de Dios a menudo parecen necedad para los hombres, pero siempre logran su voluntad perfecta. La Escritura nos cuenta lo que sucedió en el séptimo día. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cuando las trompetas sonaron con una nota estridente y el pueblo gritó al unísono, esas enormes e inexpugnables murallas se derrumbaron en una destrucción total, cayendo planas al suelo. El colapso fue tan preciso que solo quedó en pie una pequeña sección del muro, la sección de la que colgaba un cordón escarlata desde una ventana. Y en esa casa, vivía una mujer cuya fe ya había elegido su bando en esta batalla cósmica. Rahab era una prostituta, una gentil, una persona que los religiosos de todo Israel habrían considerado completamente indigna de la misericordia o protección de Dios. Su profesión y su nacionalidad la excluían doblemente de la comunidad del pacto que Dios estaba construyendo. Pero cuando 2 espías hebreos vinieron en secreto a explorar Jericó antes del ataque, Rahab tomó una decisión que reveló la condición de su corazón. Ocultó a los espías de los soldados del rey que los buscaban, los ayudó a escapar de la ciudad de manera segura y declaró su fe total en el Dios de ellos. La Escritura nos muestra su recompensa extraordinaria. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando las murallas cayeron y toda la ciudad fue consumida por el fuego, Rahab y toda su familia se salvaron porque ella había colgado un cordón escarlata de su ventana y había confiado completamente en el Dios de Israel. Su fe conquistó las barreras que parecían separarla del pueblo de Dios, demostrando que la gracia divina trasciende los prejuicios humanos y los límites sociales. Cuando Dios llamó por primera vez a Gedeón para que liderara a Israel contra los ejércitos madianitas que los oprimían, 32.000 hombres se ofrecieron como voluntarios para luchar a su lado. Durante 7 años, los madianitas habían invadido Israel en cada cosecha, destruyendo cultivos, robando ganado y obligando a los israelitas a esconderse en cuevas y montañas. Pero Dios le dijo inmediatamente a Gedeón que 32.000 soldados eran demasiados para la victoria que planeaba darles. Si Israel ganaba la batalla con un ejército grande y bien equipado, naturalmente asumirían que su propia fuerza militar y su estrategia superior les habían dado la victoria, en lugar de dar el crédito y la gloria a Dios. Siguiendo las instrucciones específicas de Dios, Gedeón primero anunció que cualquiera que sintiera miedo o ansiedad por la batalla que se avecinaba podía irse a casa de inmediato. Ese día, 22.000 hombres se fueron, dejando solo 10.000 soldados en el campamento. Pero Dios le dijo a Gedeón que incluso 10.000 soldados eran todavía demasiados para su propósito. Le instruyó que llevara a todos los hombres restantes a la orilla del agua para beber y que observara cuidadosamente cómo bebía cada uno. Aquellos que se arrodillaron y pusieron su rostro directamente en el agua para beber serían enviados a casa.
Solo aquellos que tomaron agua en sus manos y la lamieron como un perro, manteniendo la vigilancia sobre su entorno, serían elegidos para la batalla. Esta extraña prueba finalmente dejó solo a 300 hombres. 300 hombres contra un vasto ejército enemigo que la Biblia describe como tan numerosos como langostas y camellos, incontables como la arena en la orilla del mar. Cualquier comandante militar experimentado habría llamado a esta batalla planificada un suicidio absoluto, no una estrategia legítima. Las probabilidades matemáticas eran tan abrumadoras que, incluso si los soldados israelitas hubieran sido 10 veces más fuertes y 10 veces mejor equipados que sus enemigos, la victoria parecería imposible. Pero Gedeón había aprendido a confiar en la sabiduría de Dios por encima del pensamiento militar humano. Aceptó sin dudarlo el plan de batalla de Dios, aunque violaba todos los principios de guerra que le habían enseñado. Dios le dio a los 300 hombres de Gedeón las armas más extrañas, una trompeta, una jarra de barro vacía y una antorcha escondida dentro de la jarra. Sin espadas, sin lanzas, sin escudos, sin armadura. Solo ruido, cerámica y fuego. A medianoche, mientras el enorme ejército madianita dormía profundamente en su campamento, Gedeón dividió su pequeña fuerza en 3 grupos de 100 hombres cada uno. Rodearon completamente el campamento enemigo y esperaron en perfecto silencio la señal de Gedeón. En el momento justo, los 300 hombres simultáneamente tocaron sus trompetas lo más fuerte posible, rompieron sus jarras de barro con un ruido estruendoso, levantaron sus antorchas encendidas y gritaron a pleno pulmón: «Por Jehová y por Gedeón». La repentina explosión de sonido y luz desde todas las direcciones aterrorizó por completo al ejército dormido, que pensó que estaba rodeado por una fuerza enemiga masiva. En la oscuridad y la confusión, comenzaron a atacarse frenéticamente unos a otros, incapaces de distinguir entre amigos y enemigos. La Escritura nombra a Gedeón como uno de los héroes que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, y alcanzaron promesas. Con solo 300 hombres y armas no convencionales, Gedeón derrotó a un ejército de decenas de miles porque confió en la sabiduría no convencional de Dios por encima de la estrategia militar humana. Cuando Dios llamó a Barak para liderar el ejército de Israel contra el aparentemente invencible general Sísara y sus 900 carros de hierro, Barak se sintió completamente abrumado por el peso de la responsabilidad. Los carros de hierro eran el equivalente antiguo de los tanques modernos, armas de guerra casi invencibles que podían aplastar a la infantería sin esfuerzo. La reputación de Sísara como comandante militar era legendaria en toda la región. Había oprimido a los israelitas durante 20 años con su habilidad táctica y brillantez estratégica. Sus carros de hierro nunca habían sido derrotados en batalla, y su ejército parecía absolutamente imparable para cualquiera que se enfrentara a ellos. Pero Barak tenía una fuente crucial de fuerza y confianza que le dio el coraje para considerar siquiera aceptar esta misión imposible. Débora, la profetisa, que servía a Israel como jueza y líder espiritual, recibía palabras directamente de Dios con una precisión infalible, y nunca se había equivocado en nada de lo que el Señor le había revelado a través de la comunión divina. El don profético de Débora era reconocido y respetado en todo Israel. Cuando ella declaraba la palabra de Dios, las cosas siempre sucedían exactamente como ella las declaraba. Cuando Débora le dijo a Barak que Dios le había ordenado que liderará a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón para luchar contra el ejército de Sísara, Barak supo que era verdaderamente la voluntad de Dios, pero también conocía sus propias limitaciones y miedos. La responsabilidad era demasiado grande para que él la manejara solo. Barak respondió a Débora con total honestidad: «Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré». Algunos podrían interpretar esta respuesta como debilidad, cobardía o falta de fe en la promesa de victoria de Dios. Pero Barak en realidad entendía algo increíblemente importante sobre cómo funciona la fe en la vida real. La fe no siempre significa ser lo suficientemente fuerte como para manejar cada desafío de forma independiente. A veces, la fe significa ser lo suficientemente humilde como para reconocer que necesitamos la fuerza espiritual, la sabiduría y el apoyo de otros. Débora accedió a acompañar a Barak a la batalla, y juntos lideraron al ejército israelita a una victoria total sobre su enemigo aparentemente invencible. Dios envió una tormenta repentina que convirtió todo el campo de batalla en un lodo espeso y pegajoso, haciendo que los carros de hierro de Sísara fueran completamente inútiles en la batalla. La ventaja tecnológica de Sísara fue completamente neutralizada por el tiempo perfecto de Dios y su intervención sobrenatural. La Escritura nombra a Barak como uno de los héroes que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, y alcanzaron promesas.
Su victoria es un poderoso testimonio de que la fe colaborativa puede superar las inseguridades personales y lograr la voluntad de Dios a través del trabajo en equipo en lugar del heroísmo individual. Sansón había desperdiciado sistemáticamente su increíble fuerza dada por Dios en venganzas personales, placeres egoístas y una serie continua de decisiones necias que trajeron devastación sobre sí mismo y sobre los demás. En lugar de usar sus habilidades sobrenaturales para liberar a Israel de la opresión filistea, persiguió sus propios deseos e ignoró su sagrado llamado como nazareo. Violó sus votos nazareos al tocar cadáveres, beber vino y, finalmente, al revelar el secreto de su fuerza a Dalila, la mujer que lo traicionaría a sus enemigos por plata. Sus fracasos morales y compromisos espirituales le costaron todo lo que lo hacía único: su fuerza, su cabello, sus ojos y su libertad. En los meses posteriores a su captura, Sansón fue reducido a moler grano como un animal de carga, mientras los guardias filisteos se burlaban y atormentaban al hombre que una vez había aterrorizado a sus ejércitos por sí solo. Pero durante esos largos y oscuros meses en prisión, algo comenzó a cambiar en el corazón y el espíritu de Sansón. El orgullo, el egoísmo y la rebelión que habían controlado su vida lentamente dieron paso a un arrepentimiento genuino y una fe renovada en el Dios que había abandonado. A medida que el cabello de Sansón volvía a crecer lentamente, también lo hacía su conexión con el Señor que lo había elegido originalmente para la grandeza. El símbolo físico de su consagración estaba regresando, pero, más importante aún, su relación espiritual con Dios estaba siendo restaurada a través del sufrimiento y la humildad. En una gran fiesta para celebrar la supuesta victoria de su dios Dagón sobre el Dios de Israel, los filisteos sacaron a Sansón para que actuara en su templo más grande frente a miles de sus líderes más importantes. Querían exhibir públicamente su triunfo sobre el campeón de Israel. Mientras reían, celebraban y daban discursos sobre su superioridad, Sansón le pidió en voz baja al joven sirviente que lo guiaba que lo colocara entre los dos enormes pilares centrales que sostenían todo el techo y los niveles superiores del edificio. Entonces, con fe genuina y entrega a la voluntad de Dios, Sansón hizo su última oración: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. La Escritura nombra a Sansón como uno de los héroes que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, y alcanzaron promesas. Con su último acto de fe y sacrificio, Sansón empujó contra los dos pilares centrales con cada gramo de fuerza que Dios le dio. El enorme templo se derrumbó instantáneamente, matando a Sansón y a más líderes y nobles filisteos de los que había derrotado en toda su vida anterior. Su muerte causó un daño estratégico mayor a sus enemigos que la suma de todas sus victorias anteriores. Jefté tenía todas las razones para despreciar a su propio pueblo y negarse a ayudarlos en su momento de desesperada necesidad. Nacido de una prostituta en una sociedad que valoraba el honor familiar por encima de casi todo, fue rechazado y humillado por sus medio hermanos legítimos. Cuando llegó a la edad adulta, lo expulsaron de la casa y la herencia de su padre, obligándolo a convertirse en un exiliado y un proscrito. Jefté reunió a una banda de marginados que sobrevivían saqueando, luchando y viviendo en los márgenes de la sociedad civilizada. Se convirtió en un hábil líder militar por necesidad, aprendiendo tácticas y estrategias a través de la guerra constante y la supervivencia. Pero cuando los amonitas amenazaron a Israel con la aniquilación total y la conquista militar, los mismos ancianos que habían rechazado y expulsado a Jefté acudieron a él, pidiendo desesperadamente su ayuda. Jefté podría haber rechazado fácilmente su petición, dejándolos enfrentar la destrucción solos como retribución por su maltrato previo. Sin embargo, Jefté eligió luchar por las personas que lo habían agraviado, poniendo el bienestar de su nación por encima de sus quejas personales y su justa ira. Antes de liderar al ejército israelita a la batalla, hizo un voto solemne a Dios que reveló tanto su fe como su trágica falta de sabiduría. Jefté prometió que si el Señor le daba la victoria sobre los amonitas, ofrecería como holocausto lo primero que saliera de su casa para recibirlo a su regreso victorioso. Dios le concedió a Jefté una victoria total sobre los ejércitos amonitas. Pero cuando Jefté regresó a casa como un héroe conquistador, su propia y amada hija salió corriendo alegremente a recibirlo, bailando con panderetas para celebrar su glorioso éxito. Jefté quedó destrozado por el dolor cuando se dio cuenta de lo que le costaría su voto, pero se negó a romper su promesa a Dios. A pesar del devastador costo personal, su hija mostró un coraje y una fe extraordinarios, aceptando su destino con dignidad. La Escritura nombra a Jefté entre los que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, y alcanzaron promesas.
su trágica historia demuestra que la fe no garantiza una sabiduría perfecta en nuestras decisiones ni nos protege de cometer errores costosos, pero Dios aún puede usar nuestros compromisos defectuosos y nuestra comprensión imperfecta para lograr su voluntad para su pueblo. Cuando el profeta Samuel llegó a las colinas cerca de Belén para ungir a David como futuro rey de Israel, él era solo un joven pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Pero su largo viaje desde los tranquilos pastos hasta el trono real estaría marcado por increíbles victorias y devastadores fracasos que pondrían a prueba su fe hasta el límite. Años más tarde, como rey, David cometió pecados terribles que trajeron vergüenza sobre sí mismo y desastre sobre su familia. Vio a Betsabé bañándose y la codició, a pesar de que estaba casada con Urías, uno de sus soldados más leales. Cuando ella quedó embarazada de su adulterio, David intentó desesperadamente encubrir su pecado. Llamó a Urías del campo de batalla, esperando que se acostara con su esposa y asumiera que el hijo era suyo. Cuando ese plan fracasó, David tomó una decisión aún más malvada, envió a Urías de vuelta al frente con órdenes secretas para que el comandante lo colocara en la parte más intensa de la batalla y luego se retirara, asegurando la muerte de Urías. David se convirtió en un adúltero y un asesino, y las consecuencias fueron devastadoras. Sin embargo, a pesar de todos estos terribles fracasos morales, Dios todavía llamó a David un hombre conforme a su propio corazón. Esto no fue porque David fuera perfecto o sin pecado, fue enteramente por cómo respondió cuando se enfrentó a sus fracasos. Cuando el profeta Natán se le acercó con la parábola del hombre rico que robó el único cordero del hombre pobre, David se enfureció por la injusticia, hasta que Natán lo señaló y dijo: «Tú eres ese hombre». David no puso excusas, no culpó a otros ni trató de justificar sus acciones. En cambio, se postró inmediatamente ante Dios con un quebrantamiento genuino y clamó las palabras desesperadas que encontramos en uno de sus salmos: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Los salmos de David revelan a un hombre que luchó honestamente con la duda, la ira, la desesperación y la confusión, pero que nunca abandonó por completo su confianza en el carácter y las promesas de Dios. Cuando Dios llamó por primera vez el nombre de Samuel en la oscuridad de la noche, él era solo un niño que dormía en una estera en el templo del Señor en Silo. El arca de Dios estaba cerca, y Samuel escuchó una voz clara y distintiva que lo llamaba. Pensando que era el anciano sacerdote Elí, se levantó de inmediato, corrió hacia donde dormía Elí y dijo respetuosamente: «Heme aquí, ¿para qué me llamabas?». Pero Elí le dijo que no había llamado y que volviera a dormir. Esto sucedió 3 veces antes de que Elí finalmente se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. El Señor mismo le estaba hablando al joven. Elí instruyó a Samuel que, si la voz volvía a llamar, respondiera: «Habla, Jehová, que tu siervo oye». Cuando Dios llamó por 4ª vez, Samuel respondió así, y Dios comenzó a decirle algo que era increíblemente difícil de escuchar para un niño, y aún más difícil de repetir. Dios le dijo a Samuel que estaba a punto de juzgar a toda la familia de Elí porque sus hijos, Ofni y Faíns, eran sacerdotes corruptos que habían traído vergüenza a la casa de Dios. Elí los había criado, cuidado y enseñado, pero cuando llegó la mañana y Elí le pidió a Samuel que le contara todo lo que Dios había dicho, Samuel informó fielmente cada palabra. Desde esa primera noche, Samuel estableció un patrón que definiría todo su ministerio, comunicó fielmente cada mensaje que Dios le dio, sin importar cuán difícil, incómodo o impopular fuera para quienes lo escuchaban. Después de la muerte de Samuel, Dios continuó enviando profetas a Israel y Judá, pero con cada generación que pasaba, las naciones se volvían cada vez más rebeldes. Estos hombres valientes enfrentaron persecución increíble, rechazo y, a menudo, una muerte violenta por predicar fielmente la palabra de Dios a personas que no querían escuchar. Jeremías, el profeta llorón, pasó décadas advirtiendo a Judá de la inminente invasión babilónica. Por su fidelidad al mensaje de Dios, fue golpeado, puesto en el cepo, arrojado a una cisterna fangosa y amenazado constantemente de muerte. Isaías, quien sirvió bajo varios reyes y vio una visión de la gloria de Dios, según la tradición antigua, finalmente fue ejecutado al ser aserrado por la mitad durante el reinado del malvado rey Manasés. Muchos otros profetas enfrentaron encarcelamiento, palizas, exilio y muerte violenta porque se negaron a comprometer el mensaje de Dios. La Escritura elogia su increíble coraje y fidelidad, preguntando retóricamente: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada.
A lo largo de la historia, algunos creyentes fieles han enfrentado torturas tan severas y prolongadas que la muerte parecía un alivio bienvenido en comparación con su sufrimiento continuo. Sus perseguidores a menudo les ofrecían una salida simple y obvia: todo lo que tenían que hacer era decir unas pocas palabras de negación, arrodillarse ante un ídolo por unos segundos o participar en algún pequeño ritual que satisficiera a sus torturadores. El camino hacia la libertad fue diseñado deliberadamente para ser simple y accesible. Pero estos creyentes extraordinarios tomaron una decisión que sus perseguidores nunca podrían entender. Rechazaron cada oferta de alivio, cada oportunidad de escapar, porque estaban mirando hacia algo mucho más valioso que el alivio físico temporal. La Escritura nos cuenta su increíble decisión: otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Soportaron un dolor físico y una angustia psicológica inimaginables porque creían con absoluta certeza que una resurrección mejor les esperaba en la eternidad. Entendieron que el sufrimiento temporal, por intenso o prolongado que fuera, era absolutamente insignificante en comparación con la alegría y la gloria eternas que les esperaban en la presencia de Dios. Otros enfrentaron muertes aún más brutales, específicamente porque se negaron a negar su fe en Dios. Algunos fueron apedreados hasta la muerte, como Esteban, quien incluso oró por sus asesinos mientras las pesadas piedras aplastaban sus huesos. Otros fueron aserrados por la mitad, un método deliberadamente lento y tortuoso diseñado para maximizar su sufrimiento. Muchos más fueron asesinados a espada en ejecuciones públicas. La Escritura describe sus terribles destinos con cruda honestidad: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estas formas extremas de sufrimiento y muerte dejan claro que la fe no promete una vida fácil ni protección contra el dolor. La fe promete la fuerza sobrenatural para soportar absolutamente cualquier cosa por causa de la verdad y la justicia. Estos mártires eligieron conscientemente la muerte en lugar de comprometer su fe de cualquier manera. Su muerte se convirtió en un testimonio increíblemente poderoso que, de hecho, inspiró a innumerables otros a permanecer fieles a pesar de enfrentar persecuciones similares. Sus perseguidores pensaron que estaban destruyendo la fe, pero en realidad estaban demostrando que la verdadera fe es más fuerte que la muerte misma. Muchos fieles perdieron todo lo que poseían y apreciaban. Fueron expulsados de sus hogares, sus negocios y propiedades fueron confiscados. Algunos se vieron obligados a vivir como animales en cuevas y desiertos. Vagaron constantemente de un lugar a otro, sin poder establecer nunca un hogar permanente. Vivían con hambre constante, expuestos a los elementos y bajo la amenaza continua de violencia. Sin embargo, se negaron absolutamente a comprometer su fe, incluso cuando hacerlo los habría restaurado instantáneamente a la comodidad y la aceptación. La Escritura dice algo absolutamente extraordinario sobre estos santos sufrientes, revelando la verdadera perspectiva de Dios sobre su situación, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mientras el mundo los veía como parias sin valor, Dios veía sus vidas de sacrificio como preciosas, valiosas y dignas del más alto honor y respeto. Ninguno de estos increíbles héroes de la fe recibió la plena realización de todo lo que Dios les había prometido durante su vida terrenal. Abraham murió mucho antes de que sus descendientes se convirtieran en la gran nación que Dios prometió. Moisés murió a la vista de la tierra prometida, pero nunca pudo entrar. David murió mucho antes de que su reino eterno se estableciera por completo. Todos murieron esperando pacientemente el cumplimiento total de las promesas de Dios, pero su espera paciente y su confianza inquebrantable en el tiempo perfecto de Dios no fueron en absoluto necias o equivocadas. La Escritura explica el gran plan de Dios, que era mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. Allí leemos que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que Dios tenía en mente era mucho más glorioso y completo de lo que cualquiera de ellos podría haber soñado en su vida. Sus historias y sacrificios individuales eran en realidad piezas clave de un plan cósmico mucho más grande, uno que abarcaría miles de años y finalmente incluiría a personas de cada nación, tribu, lengua y cultura de la tierra. Todos estos héroes de la fe que nos precedieron en la historia forman ahora lo que la Biblia llama una gran nube de testigos, que nos rodea mientras corremos nuestra propia carrera personal de fe.
No son solo historias inspiradoras de la historia antigua, están observando activamente y animándonos mientras enfrentamos nuestros propios desafíos, pruebas y oportunidades únicas para demostrar la fe. Es por eso que el siguiente capítulo nos exhorta, conectando directamente su poderoso ejemplo con nuestra experiencia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Su increíble legado demuestra que nuestro viaje de fe personal es parte de algo mucho más grande e importante que nosotros mismos o nuestras circunstancias individuales. No estamos corriendo solos en la vida, somos parte de una carrera de relevos de fe que ha estado en marcha durante miles de años, con cada generación pasando fielmente el testigo a la siguiente. Así que aquí tienes el panorama completo. ¿Por qué este capítulo es posiblemente el más importante de toda la Biblia? Desde el primer sacrificio de Abel hasta la nube de testigos que nos anima, hemos visto cómo la fe es el hilo conector que recorre toda la historia humana. Y estas no son solo historias antiguas, son el plano de tu vida sobrenatural. Cada situación imposible que enfrentas, cada montaña que parece demasiado grande para mover, cada sueño que se siente fuera de tu alcance, los héroes de este capítulo ya te han mostrado el camino a seguir. La fe es la llave que desbloquea el poder de Dios en tu vida. Pero aquí está el detalle, este mensaje solo funciona de verdad cuando llega a las personas que necesitan escucharlo. Ahora mismo, en tu familia, en tu trabajo o en tu comunidad, hay alguien que se enfrenta a una situación imposible y necesita descubrir el poder de la fe del que hemos hablado hoy. Ahí es donde tú puedes intervenir. Si este mensaje te ha dado una nueva perspectiva sobre la fe, haz clic en ese botón de suscripción y toca la campana de notificación para no perderte nunca un momento en el que profundicemos juntos en la palabra de Dios. Y, por favor, no te guardes este mensaje. Compártelo con alguien que necesite escuchar que su situación imposible es exactamente el tipo de lugar donde a Dios le encanta manifestarse y hacer milagros. Tu acción de compartir podría ser el momento que cambie toda la perspectiva de alguien sobre lo que es posible con Dios. Sigue creyendo, sigue confiando y recuerda que tú también eres parte de esa nube de testigos que hace historia a través de la fe.